Buen día, estimados líderes pedagógicos de todo el Perú. Con la bendición de Dios, vamos a iniciar la 20ª sesión del módulo de gestión escolar y liderazgo pedagógico. Como nos encontramos, es nuestra última reunión, así es que el día de hoy vamos a compartir un documento, una norma técnica tan importante que nos va a permitir guiar nuestro trabajo en el año 2025. Con ese preámbulo damos la más cordial bienvenida a nuestra última sesión de gestión escolar. Por favor, me confirman si se está pudiendo visualizar el PPT. ¿Se puede visualizar? Estamos viendo. Por favor, me dicen que sí se ve y me escuchan para poder empezar o iniciar. Gracias. Entonces, con la felicidad de siempre, con la permitir que es la socialización ministerial número 556, emitida este año 2024 por quién, por Ministerio de Educación. ¿De cuándo fue en Lima? El 5 de noviembre del año 2024. ¿Qué se aprueba en esta resolución ministerial número 556 del 2024? Se aprueba la norma técnica para el año escolar en las instituciones y programas educativos públicos, como privados también, de la educación básica para el año 2025. Entonces, ahora vamos a escudriñar esta mencionada norma técnica, la resolución ministerial 556 del año 2024, emanada por Ministerio de Educación. Como les comentaba, en la ciudad de Lima, el 5 de noviembre de este presente año, se presentó un expediente en la Dirección General de la Educación Básica Regular de este año. En base a ese informe es que se presenta un informe general a muchas direcciones, por ejemplo, la Educación Básica Regular, la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural y Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural. También participó la Dirección Educativos Especializados, la Dirección General de Desarrollo Docente, la Dirección General de Gestión Descentralizada, la Dirección General de Calidad de Gestión Escolar, la Dirección de Innovación Tecnológica y Educación, como también la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastre. Cada quien hizo un informe. Estos informes, entonces, incluso la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto también presentó su informe. En base a ellos es que se aprueba esta norma técnica, la 556 del año 2024. ¿Qué se resuelve? En el artículo primero es aprobar la norma técnica denominada Norma Técnica para el Año Escolar en las instituciones educativas, como también en los programas educativos públicos como privados de la educación básica para el año 2025. Entonces, esta mencionada norma tiene muchos anexos que son parte integrante de la presente resolución ministerial, la 556 del año 2024. En el artículo 2 expresa disponer la publicación de la presente resolución y sus anexos en el Sistema de Información Jurídica, también de Educación, más conocido como el SIGE, que está ubicado en la sede digital del Ministerio de Educación. Hay un enlace nosotros para poder navegar. El mismo día de su publicación nos dice
de la presente resolución en el diario oficial, el peruano. Y cuando hablamos del mismo día, nos estamos refiriendo al 5 de noviembre del año 2024. Y nos dice, regístrese, comuníquese y publíquese. ¿Quién? El ministro de Educación como máxima autoridad del Minedu, Morgan Nicolo Quero Game. Entonces, dentro de esta norma técnica tenemos muchas definiciones, como por ejemplo se maneja un glosario de términos, el año escolar. ¿Cómo estamos entendiendo al año escolar? Como aquel periodo durante el cual vamos a realizar la prestación del servicio educativo. ¿Para qué? Para la etapa de la educación básica. ¿Qué comprende el año escolar? Comprende semanas lectivas y semanas de gestión. Su duración es determinada por el Minedu, también es denominado como año lectivo. O sea, hablar de año escolar como hablar de año lectivo, en el fondo llega a ser lo mismo. En esta norma técnica también empleamos lo que es las semanas de gestión. ¿Qué es una semana de gestión? Es aquel periodo que está destinado al trabajo colegiado de manera también que pueda ser personal o institucional a través también de tu programa para garantizar qué cosa, las acciones de planificación, de seguimiento, evaluación para enrumbarnos en la mejora continua de la gestión escolar, buscando el desarrollo integral de los estudiantes. En esta norma técnica también se expresa lo que son las semanas lectivas. Entonces, las semanas lectivas consideradas como aquel periodo que está destinado al desarrollo de las competencias de los estudiantes y que nos van a servir para fortalecer su formación integral en el marco de lo establecido en el Currículum Nacional de la Educación Básica, más conocida como el CNEL. Entonces, aquí hay expresiones como el año escolar que podemos tomar como sinonimias del año lectivo 2024. Semanas de gestión que el líder planifica con su comunidad para realizar trabajo colegiado o también de manera individual del personal en la institución educativa o en el programa, mientras las semanas lectivas son los periodos que nosotros planificamos para el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. En esta norma técnica, la resolución ministerial a 556 del año 2024 también nos formulan las orientaciones generales para este año escolar o año lectivo 2024 en nuestras instituciones educativas. Y aquí nos expresan prioridades. ¿Qué quiere decir? Acciones que tenemos que tomarlo como, lo fundamental, lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Como acto prioritario es brindar y generar oportunidades para promover la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, tomando en cuenta que aquel escenario de la pospandemia, ¿qué se va a identificar acá? Como siempre lo dijimos, la necesidad de una atención especial a la salud mental. Miren cómo se va tomando como prioridad trabajar la salud mental de nuestros estudiantes. Y como líderes, la visión tiene que ser mucho más ambiciosa, velar también por la salud mental del propio líder como también de las maestras. Pero en este caso, lo que nos está puntualizando es la salud mental de nuestros estudiantes. También saber gestionar, manejar las emociones, como también las dificultades en la socialización de los pares. ¿Qué quiere decir? O entre pares. Hay estudiantes que tienen dificultad. En el caso de educación inicial, hay dificultades que aún todavía no nos garantizan el buen tránsito de la familia hacia la institución educativa. O en el nivel primario, todavía se está evidenciando esa desarticulación entre nivel inicial al nivel primario,
como también frente al nivel secundario, de primario a secundario. Entonces, cuán importante es esta norma técnica que nos está pidiendo a los líderes pedagógicos gestionar para velar por la salud mental de nuestros estudiantes. Segundo, saber manejar las emociones, también saber gestionar esas dificultades que van evidenciando nuestros jóvenes, niños y adolescentes en el proceso de la socialización entre pares. Tenemos estudiantes muy preparados en el lado intelectual, pero en el lado socioemocional todavía se están evidenciando de repente barreras. Como también esta norma técnica nos está pidiendo trabajar y saber trabajar como una prioridad, de repente reducir aquella brecha en los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué estamos haciendo nosotros como líderes pedagógicos para reducir estas brechas? ¿Estaremos fomentando aprendizajes significativos? ¿Realmente nuestra planificación será potente? Es una gran pregunta para todos. Entonces, todo ello, todo lo mencionado, se convierte en un gran reto, no solo un reto para el maestro, para el mediador o guía, sino también para nosotros como líderes pedagógicos. Sino también aquí nosotros tenemos que ampliar nuestra visión e involucrar y comprometer a quienes, a nuestra comunidad educativa en conjunto. Entonces, no llevemos solo la mochila, es decir, debo gestionar la educación de mis niños solo, no, sino debemos comprometer, involucrar a toda la comunidad en su conjunto. Y en esta norma técnica también nos expresa que para superar las dificultades y también proveer las condiciones para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, es necesario que nuestra institución educativa o nuestro programa educativo esté bajo el liderazgo de sus equipos directivos. Aquí resalta la teoría de Bolívar, de Chavienato, donde nos dice que el liderazgo pedagógico es preponderante para arribar a la calidad educativa, para arribar al éxito escolar. Entonces, nosotros como líderes pedagógicos, el primer paso es empoderarnos de esta mencionada norma técnica, la resolución ministerial 556 del año 2024, que nació recién días atrás, el 5 de noviembre, en la ciudad de Lima. Entonces, ¿qué pasaría si el líder no está en la capacidad de asumir tremendo reto? Para eso está el cuerpo directivo también, o quien haga sus veces, nos dice la norma. Y todos ellos debemos considerar las prioridades en las actividades desarrolladas a lo largo del año lectivo o a lo largo del año escolar 2024. Decíamos en la parte introductoria de la norma técnica que una de las prioridades es velar por la salud mental de nuestros estudiantes. Para ello, debemos promover el bienestar socioemocional, en donde en nuestras instituciones educativas. ¿Para qué? Para garantizar espacios afectivos, acogedores, de protección a los estudiantes, previniendo situaciones de riesgo. Nuestra labor es prevenir, anticiparnos a estas situaciones de riesgo psicosocial, como es la violencia en cualquiera de sus formas: violencia física, psicológica, violencia por negligencia u omisión, que es la otra forma, ¿no? Que todo este tipo de violencia puede afectar ¿a qué? Al bienestar socioemocional de nuestros estudiantes. Pero ¿qué nos exige? ¿Qué requiere? Generar unas interacciones positivas que generen vínculos afectivos seguros y que generen o que promuevan una convivencia escolar que permita al estudiante expresar sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, como también que puedan participar activamente en el ejercicio de su ciudadanía. Qué maravilla
de estas situaciones de violencia que nuestros jóvenes, niños y adolescentes puedan poner en riesgos sociales. Entonces, esta norma también a nosotros nos pide priorizar una cultura que promueva el bienestar socioemocional. ¿Y qué implica ello? Todos los docentes cumplamos ese rol permanente. Exacto, es un rol permanente, quiere decir en toda la jornada escolar que se dé el acompañamiento socioafectivo como cognitivo también de nuestros estudiantes. Asimismo, que nos comprometamos y que comprometamos también a toda la comunidad educativa. ¿A qué? A contribuir activamente desde su quehacer diario, asumiendo el cuidado, la protección de quién, de los estudiantes. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo ese rol de protección? A nivel de comunidad educativa, nos organizamos con las brigadas de autoprotección escolar, más conocidos como los VAPES, pero dentro de la jornada, realmente todos los maestros estaremos sensibilizados para ese rol permanente de acompañamiento socioafectivo. Y si me dicen que sí, vamos a generar otra pregunta abierta. ¿El docente estará sabiendo gestionar sus emociones? Reconocemos que si el líder o el profesor de aula no se encuentra bien o no tiene un bienestar o estar bien consigo mismo, va a tener o dificultades para generar este acompañamiento socioafectivo a sus estudiantes. Entonces, tenemos también en la resolución ministerial a 556 del 2024 otra prioridad. La otra prioridad es desarrollar inclusiva, intercultural y equitativa. La diversidad tiene que ser considerada como una oportunidad para el desarrollo de los aprendizajes. Esa manera de pensar que el enfoque inclusivo solo es con necesidades educativas especiales. No. Ya en los módulos anteriores hemos avisorado el real enfoque de la educación inclusiva, que viene a ser la valoración de la diversidad. Y entre diversidad manifestamos diferencia de géneros, grupo etario, raza, color, credo, religión, edad, contexto, religión, etc. Entonces, nosotros tenemos que ver a todo ello como no tenemos que ver como una dificultad o problema. Entonces, en nuestras instituciones o programas educativos, va a existir población infantil con características o cada característica únicos, valiosos, importantes, les decía, ya sea por su género étnico, cultural, lingüístico. ¿Cuántas instituciones son consideradas? Algunos decimos Alinkuyun Yachi, y no, cuando decimos Sulpa Yachachi, gracias, Mae. O hay simplemente un lenguaje castellanizado, o en zonas de la selva, por ejemplo, está en Nomachiguenga, tantas, de acuerdo al CENEP, tenemos 47 lenguas originarias. Entonces, nosotros como líderes empoderados tenemos que valorar como una gran oportunidad, como una gran riqueza para construir y fomentar los aprendizajes de nuestros estudiantes. También hay diferencias por esa diversidad lingüística, les decía, también por el talento. No solo hablar de educación inclusiva es hablar de estudiantes con
NEE, necesidades educativas especiales, sino también aquí valoramos a los talentos o a los dotados. Tenemos estudiantes en el nivel inicial primaria, estudiantes con superdotación, pero ¿qué estamos haciendo frente a ellos? O también tenemos estudiantes con determinadas discapacidades, con un estado de salud diferente a la nuestra, de repente con trastornos de aprendizaje o por cualquier otra índole. Entonces, esta norma técnica a nosotros nos pide, nos exhorta considerar esta diversidad en nuestra institución para identificar las fortalezas de nuestros estudiantes, como también para garantizar la igualdad de los derechos como las oportunidades para el aprendizaje. Muchos de ustedes y de nosotros nos preguntaremos, pero ¿cómo en la educación básica especial van a trabajar las competencias de la educación básica regular? Está literalmente escrito evidenciar el desarrollo, pero hay una acotación de acuerdo a sus posibilidades. ¿Ve? Entonces, quizás en este espacio vamos reflexionando y diciendo, realmente estoy cumpliendo el rol de competente, estoy analizando el CNE, estoy analizando esa ficha lingüística, esa ficha psicopedagógica que me manda el CEBE para EBR. Entonces, ¿con qué finalidad debemos priorizar el enfoque inclusivo? Con la finalidad radical, eliminar las barreras educativas que nos van a impedir o que nos están limitando formar el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Si nos ampliamos el horizonte del enfoque inclusivo, entonces podemos reducir aquellas brechas o barreras que están obstaculizando el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Entonces, a la 556 se ha emitido en Lima el 5 de noviembre de este año, días atrás, también en prioridades nos piden la implementación de las prioridades para el año escolar en las instituciones educativas como en programas educativos. Entonces, nos piden que cada programa debe presentar un contexto diverso, peculiar, que brindar un servicio educativo a comunidades heterogéneas, ¿verdad? No nos dice homogéneas. Es por eso que la planificación jamás se puede repetir la misma planificación de un aula al otro aula, por más que esté en el mismo grado, porque tenemos, ¿qué cosa? Comunidad heterogénea. Estudiantes con diferentes estilos, ritmos de aprendizaje, estudiantes con necesidades diferentes, con características diferentes. Por eso la norma técnica nos está eximiendo, nos está exhortando a trabajar bajo el servicio de brindar lo mejor a nuestra comunidad heterogénea. Entonces, ¿qué nos va a exigir? Nos va a exigir proveer las mejores condiciones a partir de las prioridades planteadas. Por ejemplo, vamos a promover el bienestar socioemocional, como también desarrollar la educación inclusiva, intercultural y equitativa. Nos está lanzando estas dos prioridades. Para esto, a lo largo de todo el año 2024, tendrá que ejercerse el liderazgo pedagógico de sus equipos directivos o de su director o directora o de quienes hagan sus veces para asegurar esta implementación de las siguientes. Entonces, en esta norma técnica, sí o sí está valorándose cuán importante es ejercer el liderazgo pedagógico. También nos plantea en la resolución ministerial a 556 del 2024 el Ministerio de Educación
impulsar el trabajo colegiado, como también el trabajo colaborativo para la mejora de los aprendizajes y del bienestar socioemocional. La norma técnica pone énfasis en que nosotros fomentamos el trabajo colegiado, el trabajo colaborativo para la mejora de los aprendizajes y del bienestar socioemocional. Entonces, es momento de poner los mejores esfuerzos para fomentar el trabajo colaborativo, el trabajo colegiado de todos los actores, articulando en todo. Hablamos de diagnóstico, ahora estamos cerrando el año 2024 y ahí vamos a elaborar actas, recepcionaremos informes de los maestros y haremos una evaluación diagnóstica de salida y diremos en qué situación ingresaron los estudiantes en el mes de marzo, cuando aplicamos la evaluación diagnóstica de entrada, o en agosto la de proceso y ahora la de salida. ¿Habrá subido, habrá sido una línea creciente o decreciente? Quizás los resultados en cuanto al desarrollo de las competencias, una gran pregunta. Entonces, respecto a nuestra planificación y al seguimiento también y a la evaluación de nuestros objetivos y metas planteados en el PAC de nuestra institución educativa, ¿qué va a implicar todo esto? Fomentar este trabajo colegiado y colaborativo para la mejora de los aprendizajes y el bienestar socioemocional. Va a implicar la participación continua en la elaboración, en la actualización, implementación colectiva. Miren cuán grande es la tarea. Ahora, en la última semana del mes de diciembre, tenemos semanas de gestión. Nosotros como líderes, ahí vamos a elaborar o a formular o a reformular también o actualizar. También posteriormente viene la implementación y la evaluación como un proceso permanente. Pero este es un trabajo colectivo. Comprendamos bien, hermanos, maestros, líderes que estamos participando en esta sala. Es una tarea conjunta. No es que yo, director o directora, solas cambio el año, edito, imprimo y ya tengo el instrumento. No, sino es un trabajo conjunto, previa reflexión, previo análisis de los instrumentos de gestión, de los documentos de gestión. Y en el caso de las instituciones unidocentes, pueden asociarse en redes multigrados también, pueden asociarse en redes. Polidocente, por su misma característica, engloba buena cantidad de personal. Entonces, aquí la norma técnica también nos está pidiendo fomentar la participación de la comunidad educativa en la formación integral y la culminación de la trayectoria educativa de cada estudiante. ¿Cuántos de los estudiantes matriculados en una determinada IE, vamos a modelar con unos 800 estudiantes matriculados al inicio de año, habrán terminado, habrán culminado el presente año? ¿Se habrán ido a sus casas? ¿Se habrán trasladado? Entonces, este es un momento para reflexionar y plantearnos propuestas de mejora, porque ahora esta norma técnica a nosotros nos está dando la prioridad de velar por la salud mental, de velar y fomentar ese enfoque inclusivo, de atención a la diversidad. También nos está pidiendo respetar la naturaleza, las características, el contexto donde se encuentre el estudiante. La mirada es el estudiante. Entonces, ¿para qué debemos fomentar esta participación de la comunidad educativa en la formación integral y la culminación de la trayectoria de nuestros estudiantes? Para poder alcanzar sus logros, para que todos sumemos esfuerzo, generemos una responsabilidad conjunta con nuestros estudiantes, con nuestras familias,
el personal docente, personal directivo, el auxiliar de educación, el personal administrativo, los exalumnos, incluso la red de aliados estratégicos. Todos nosotros debemos demostrar en el marco de los enfoques transversales las actitudes, los valores en nuestro modo de actuar. Si analizamos cuál es la columna vertebral de esta norma técnica, la centralidad está en el bienestar socioemocional y en los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero nos está exhortando ahora unirnos todos, estudiantes, directivos, profesores, familias, comunidad, y dentro de comunidad están los aliados estratégicos, ¿no? ¿Para qué? Para fomentar esta dinámica diaria en nuestra institución educativa, generando ese ambiente agradable, adecuado para la convivencia escolar, para fomentar estas interacciones positivas en el aprendizaje y en la generación de un ambiente seguro y de bienestar para el estudiante. Entonces, nosotros, estimados líderes pedagógicos, tenemos que empoderar e involucrar a las familias en el proceso educativo. Cuando decimos empoderar, es que tenemos como punto de partida sensibilizar. Nosotros decir, existe una norma y esta norma nos invita a unirnos, pero al margen de la norma técnica, que es un cumplimiento, es el amor, el cariño, el nivel de responsabilidad que te invita a ti como familia a asumir tu rol responsable, asumir tu rol de manera activa. Entonces, también me doy cuenta que en esta norma técnica se está poniendo énfasis en la evidencia de los enfoques transversales, porque los enfoques transversales sí o sí nos exigen ¿qué cosa? La movilización, la combinación de ¿qué? La evidencia de los valores, de las actitudes, y nos está pidiendo, por ejemplo, aquí el respeto, la honestidad, solidaridad, entre tantas actitudes, valores, a través de qué? De la evidencia en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes, como también nos exige establecer, ¿por qué cosa? Las normas de convivencia familiar y social. Estábamos trabajando con normas de convivencia dentro de la institución, pero esta norma, la 556, ya está trascendiendo a los hogares y al mismo contexto social. ¿Será fácil? Pienso que no, pero tampoco es imposible. Nos plantearemos el reto de trabajar de manera progresiva, pero tengo las más altas expectativas que sí lo lograremos. Pero ¿para qué vamos a generar o establecer estas normas? Para promover, ¿qué cosa? La formación de ciudadanos íntegros. Recordemos que la neurociencia nos está demostrando que no solo necesitamos seres pensantes, seres con desarrollo del raciocinio, del pensamiento lógico, del pensamiento de orden superior, que solo sepan analizar o desarrollen el lado intelectual. No, no basta. Los conocimientos solo son una parte de toda la competencia, del actuar competente. Nos está pidiendo avisorar al ser humano como aquella unidad biopsicosocial con aspecto cognitivo, con aspecto volitivo, actitudinal, con aspecto motriz, con aspecto trascendente, espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro gran reto es formar ciudadanos íntegros. Entonces, ahora que estamos en este contexto post pandemia, aún todavía en las calles podemos ver estudiantes que siguen usando la mascarilla, como que si se hubiesen quedado pegados en el recuerdo de la pandemia. Familias completas que siguen usando mascarillas. Quizás en ellos se haya instalado el temor, el miedo, o quizás hayan perdido familiares. Es momento de dar y de saber evolucionar, porque ellos siguen experimentando las secuelas emocionales. Entonces, para esto requiere
nuestra ayuda, nuestro apoyo para fomentar ese acompañamiento socioemocional. Entonces, para ello, ¿qué nos pide? Realizar un trabajo articulado con otros actores y otros sectores. ¿A quién puedo pedir ayuda? Por ejemplo, al Centro Comunitario de Salud Mental, a los psicólogos de la posta médica, de salud. También tenemos psicólogos en el Centro de Emergencia Mujer. Tenemos tantos aliados para poder gestionar y hacer salir de repente de esta secuela emocional post pandemia. Entonces, tenemos que aprender a fortalecer también estas competencias parentales entre esposos, entre padres e hijos, para favorecer todos esos vínculos afectivos, para favorecer el desarrollo de aprendizajes y la generación de entornos protectores. Si empezaremos por nosotros como líderes, continuaremos con nuestros maestros, con las familias, priorizaremos el bienestar y salud emocional de nuestros estudiantes. En esta resolución ministerial a 556 del 2024 del Ministerio de Educación, también nos pide establecer una cultura de autoevaluación y mejora continua basada en evidencias. Cierto que hemos estado trabajando, hemos estado encaminados en la mejora continua, pero quizás nos faltaba el manejo de evidencias. ¿Hemos fomentado, instalado esa cultura de autoevaluación? Efectivamente, pero consideremos a la autoevaluación como aquel proceso constructivo, dinámico, que va a implicar a la institución educativa para organizarnos y reflexionar en todos los procesos que estamos viviendo, como también en las actividades planificadas, en los avances, en los resultados, en función a nuestra visión institucional, en función a nuestras metas. ¿Cuántos de nosotros hacemos la autoevaluación, pero ahí nos estancamos, no sabemos generar compromisos? Es bueno registrar los compromisos, publicar los compromisos y decir, a ver, me he comprometido, por ejemplo, a aportar con ideas, con palabras sencillas, en establecer el RIM, el reglamento interno. ¿Realmente lo hice? Me he comprometido a establecer acuerdos de convivencia dentro del aula, en la institución, como en sus hogares. ¿Lo estoy haciendo? Creo que es momento de reflexionar para mejorar. Ahora, la norma técnica nos está pidiendo involucrar a las familias. Entonces, como punto de partida, esta norma técnica nos dice que debemos recoger y analizar esta información pertinente del estado de los aprendizajes de los estudiantes. Ahora, cuando ya procesemos las actas en el CIAGIE, vamos a hacer nuestros históricos de nota y diremos, por ejemplo, en la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, o para matemática, resuelve problemas de cantidad, o resuelve problemas de forma, movimiento y localización. En mi histórico haré 2024. En esta determinada competencia, ¿el cuánto por ciento de todos mis estudiantes han logrado, por ejemplo, salir con una A? ¿Cuántos están con B y cuántos con C? Ahora, ese es en el año 2024, pero yo tengo que retroceder 2 años para ver si estos jóvenes o niños están mejorando en el desarrollo de determinada competencia o es que me estoy estancando. Y ahí tengo que reflexionar y decir, ¿por qué no pueden evolucionar los jóvenes? ¿O por qué la evolución es mínima? ¿Seré yo el factor docente quien tenga que mejorar mis estrategias? ¿Estaré empoderada, por ejemplo, si hablo de resolver problemas de cantidad, del enfoque problemático de George Polya? O si hablo del enfoque comunicativo, ¿estaré empoderada del
enfoque de Casani, de Baldoni. Entonces, en este espacio yo tengo que reflexionar, tengo que hacerme una autoevaluación. Y si digo, qué bueno, es la otra cara de la moneda. Miren, hace 2 años la gran mayoría estaba en inicio. El año pasado subieron a proceso y ahora por lo menos están en el logro previsto. Entonces también tienes que reflexionar y decir, ¿debo quedarme ahí o debo seguir indagando con estrategias innovadoras, etcétera, etcétera? Entonces, ahora que estamos culminando el mes de diciembre, nosotros tenemos que agarrar sí o sí las actas para tener información pertinente sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes. También la norma técnica nos exhorta a promover el fortalecimiento continuo del personal docente. ¿Cuántos de nosotros estamos en el CIFOS llevando los cursos? ¿O cuántos de nosotros, en especial ustedes, están compartiendo este tipo de espacios donde están apostando por ese fortalecimiento continuo? Y no solo decimos, no, yo ya soy nombrada o soy designada o tengo tal cargo, me conformo. No, Ministerio nos está exhortando que debemos promover los líderes a través de qué. Primero tenemos que decir profesores o generación, ¿de qué año somos? ¿Hace cuántos años hemos egresado de la universidad, del instituto? ¿Habrá evolucionado? ¿Se habrá quedado estancado los enfoques? Uno, recordemos que estamos ubicados en el siglo XXI y nos está demandando desafíos, retos en nuestra práctica pedagógica. Entonces, ¿qué nos está exigiendo? Estar en renovación, en fortalecimiento y actualización para mejorar nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje, para que nuestro estudiante pueda tener una manera diferente en su construcción y pueda tener múltiples formas de aprender. No solo es uno. Y si tú subes de primer grado a sexto grado con el mismo docente, con la misma estrategia, la pregunta es, ¿será favorable? Pienso que no. Entonces, en este espacio, nosotros tenemos que reflexionar para asegurar muchas maneras de acompañar a nuestro estudiante, a nuestro docente, para que ellos puedan contribuir al avance continuo de su desempeño profesional. Tenemos cursos del Ministerio de Educación que son gratuitos, son asincrónicos, no te piden estar sentados a un determinado horario. Tú puedes ingresar en el tiempo que dispones, puedes analizar, leer y nos plantean estrategias innovadoras. Podemos seguir matriculados como en este espacio donde fomenta PNILS, donde cada coach tiene la gran responsabilidad de empoderarse de lo último y de lo nuevo para nosotros poder compartir también lo nuevo a ustedes. También la norma técnica exige, así como se deben formar de manera permanente o velar por la mejora continua de su formación docente, también nos pide que nosotros los líderes velemos por el fortalecimiento de las capacidades del no docente, quiere decir del personal administrativo, etcétera, porque también el personal administrativo, por ejemplo, dentro de todas sus funciones está velar por el mantenimiento de la escuela. Un local escolar limpio, organizado, va a generar condiciones adecuadas para fortalecer el. Pero para ello debo enviar al personal mi personal o invitar a un técnico a invitarle asesoramiento técnico que le brinde su formación o una acción
para mejorar su desempeño y así pueda contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes. En esta norma técnica también nos exige, nos exhorta a promover el uso y el aprovechamiento de las TICs para el desarrollo de las competencias. En el CENEP tenemos 31 competencias que debemos desarrollar con los jóvenes, señoritas, niños. Hay una competencia transversal referida a las TICs. Realmente le estamos trabajando y este año creo que sí viene grandes luces para revertir, para mejorar. Por ejemplo, la inclusión de las TICs va a favorecer el desarrollo de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Para ello, nuestra institución educativa debe incorporar dichas tecnologías digitales como una herramienta útil, considerando las características, condiciones de su contexto. Cambiemos el chip en decir, jóvenes, celulares no se traen. Quizás de manera permanente no, pero con uso pedagógico bien planificado, bien controlado, desde la entrada hasta la salida, pienso que sí. Más bien tenemos el gran rol y reto de decir que en las aulas debemos orientar el uso adecuado de la tecnología del móvil. Muchos de nosotros estamos siendo dañados los ojos por el uso inadecuado de este celular. ¿Por qué no fomentar actividades de aprendizaje, sesiones de aprendizaje para darle el uso adecuado del celular? Fomentar un horario, incluso seleccionar determinadas aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros jóvenes y nosotros también deben contar con habilidades digitales. Por ejemplo, se está resaltando hoy en día con mayor énfasis la enfermedad de inflamación del nervio acá, radial, del dedo pulgar, porque los jóvenes de manera descontrolada están que mueven y mueven al dedo, al nervio, están que lo inflaman, al final la mano se nos hincha. O estamos haciendo mal uso de repente de la laptop, del PC, etcétera. Entonces es bueno incorporar, incluir las tecnologías para darle un uso adecuado. También nos pide optimizar la organización y gestión de condiciones de recursos humanos, financieros y materiales. Entonces, para alcanzar todas nuestras metas institucionales y para sostener todos los esfuerzos que estamos requiriendo. Entonces, para ello debemos generar una adecuada distribución de las funciones y responsabilidades de todos los actores educativos para hacer tareas de seguimiento, acompañamiento y evaluación. Nosotros, cuando empiece el año, lo primero que tenemos que hacer, estimados líderes, es pasar un memorándum recordando las funciones de cada personal. Luego, fomentar un espacio de socialización de funciones y registrar un acta y decir, podemos compartir nuestras funciones, por ejemplo, como directivo, y mencionaremos. Podemos compartir funciones de personal docente administrativo, también lo haremos. Eso nos va a ayudar bastante a que asumir con cabalidad nuestras responsabilidades y sobre todo nosotros hacer el seguimiento, el acompañamiento y la evaluación y lógicamente luego haremos la rendición de cuentas que tenemos que hacer en el momento de la clausura, ¿no? Tenemos infraestructura, material, recursos como mobiliario, infraestructura, etcétera, como también manejo de recursos que son captados por la ley de las APAFAS 28628, que es la ley de las APAFAS, y su respectiva reglamentación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Solo decimos que cobren, que inviertan? No, nosotros estamos llamados a orientar bajo esta ley de las APAFAS 28628, su respectivo reglamento INDECI, señores integrantes de CODIAPAFA, Consejo de Vigilancia CONEI, convoquen asamblea, rindamos el balance, los informes permanentes, ya sea de manera virtual o física, etcétera, etcétera. Entonces, cuán importante es empoderarnos de esta resolución ministerial a 556 del 2024 emanada por el Ministerio de Educación.
Y lo que nos está pidiendo es organizarnos a nivel de institución educativa para desarrollar las prioridades. Ya sabemos que la prioridad es velar por la salud mental, trabajar el enfoque inclusivo para fortalecer los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, bajo el liderazgo del director o del cuerpo directivo, donde nos exigen organizarnos, trabajar de manera conjunta, colegiada, planificando para el logro de nuestras metas u objetivos institucionales. Para ello tenemos algunas preguntas que están planteadas en la norma técnica. Por ejemplo, ¿qué y cómo? En las CIES y en los programas educativos es fundamental la organización del trabajo en torno a las dimensiones y los compromisos de gestión escolar, que son 5 compromisos que lo hemos analizado en las sesiones anteriores de este módulo de gestión escolar, ¿cierto? Y hemos visto qué función tiene cada comité, qué función tiene, por ejemplo, qué tareas específicas se debe cumplir dentro de los 5 compromisos de gestión escolar. Entonces, nosotros tenemos que pensar desde el inicio del año escolar como también a lo largo hasta el cierre del año lectivo 2024. Entonces, así vamos a poder elaborar, actualizar los instrumentos de gestión como los documentos de gestión escolar, tanto para multigrados y polidocentes, etcétera, etcétera, considerando los indicadores que están planteados en los 5 compromisos de gestión escolar. Y se ha dicho de paso, los compromisos 1 y 2 son de resultados y del 3, 4 y 5, donde nosotros vamos a poder evidenciar todo el proceso de las prácticas de gestión de los compromisos, ¿no? Entonces, 3, 4 y 5 nos van a orientar desde el 1, 2, 3, 4 y 5, los 5 compromisos de gestión nos van a ayudar a lograr nuestra meta prevista. Entonces, finalmente, el servicio educativo debe evaluar. Recordemos que la evaluación es un proceso dinámico, permanente, que nos va a encaminarnos, nos va a poner en la ruta de la mejora continua. Entonces, para ellos, mis estimados líderes pedagógicos, tenemos que organizarnos. Esa es la palabra clave: organización, reflexión y enrumbarnos en la mejora continua. Reelaboremos, reformulemos nuestros objetivos, nuestras metas, las actividades también, tomemos decisiones oportunas. ¿Para qué? Para fomentar el bienestar de nuestros educandos, de toda la comunidad educativa, para lograr mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Tenemos indicadores de seguimiento, les decía, con mirada a los compromisos de gestión. Sí, el 1 y 2, que son de resultado. Aquí el 1 y 2, por ejemplo, nos pide, bueno, primero el compromiso de gestión escolar es denominado desarrollo integral de las y los estudiantes. ¿Tiene sus indicadores? Sí. Aquí están los 4 indicadores. Por ejemplo, vamos a leer algo cortito, solo un indicador: incremento del número o de porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de logro satisfactorio en las evaluaciones que se está generando en la institución. Lo que les decía los históricos, ¿no? Se está incrementando ese logro, ese nivel de logro de los estudiantes satisfactorio, ese logro satisfactorio, pues que se está manteniendo. Luego viene otro: reducción de número o porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de logro en inicio. Se está reduciendo a 20. Se incrementa, preocupa. Se está incrementando el número de porcentaje de estudiantes ese que es acceso de los estudiantes al sistema o al servicio educativo peruano hasta su culminación. Igualito, se está reduciendo el número de porcentaje de estudiantes que interrumpen sus estudios. No incluye traslados, sino los que
se mantienen o los que interrumpen, los que abandonan, ¿no? No hay que preocuparnos si se traslada a otra institución de otra región, de repente es por cambio de domicilio, eso que no te preocupe. Lo que nos debe preocupar es que el estudiante abandone y se vaya a su casa. Entonces, tenemos como fuente aquí, cuando hablamos de los compromisos de gestión escolar, siempre vamos a citar a la resolución ministerial número 189, que ha sido dotado el año 2021 por el Ministerio de Educación. Tenemos también aquí el compromiso de gestión escolar, gestión de las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo ofrecida por la IE. Tienen también sus indicadores de seguimiento, y aquí hay prácticas de gestión escolar. Por ejemplo, vamos a diferenciar. La primera, aquí vamos a volver, el primer y segundo compromiso de gestión tiene indicadores de seguimiento, mientras el compromiso número 3 en adelante ya tienen prácticas de gestión escolar de los compromisos. ¿Qué quiere decir? Lo que tú tienes que ejecutar, realizar. Por ejemplo, elaboración, difusión, seguimiento de la calendarización, prevención de eventos que afecten al cumplimiento. Gestión oportuna sin condicionamiento de la matrícula, el acceso, continuidad, seguimiento de la asistencia y puntualidad de los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del compromiso 3 ya son prácticas de gestión escolar. El compromiso 4, denominado gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de los aprendizajes previstos en el perfil del egreso del CENEP. Por ejemplo, citamos aquí una práctica, generación de espacios de trabajo colegiado, diversos y otras estrategias de acompañamiento pedagógico para reflexionar, evaluar y tomar decisiones que fortalezcan la práctica pedagógica de los docentes. Y finalmente, el compromiso de gestión escolar 5, denominado gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de los estudiantes. Una práctica sería el fortalecimiento de los espacios de participación democrática y organización de los programas, promoviendo relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la comunidad. Y aquí tenemos una dona donde se articulan las dimensiones y los compromisos de gestión escolar, tanto nuestra práctica pedagógica como el bienestar escolar y las condiciones operativas. Tenemos que trabajar de manera concatenada, articulada, ¿para qué? Para el desarrollo integral y la culminación oportuna de nuestros estudiantes. ¿Quiénes? Entonces, en ese rol, el soporte de trabajo colegiado, por ejemplo, los comités de gestión escolar, el CONEI y otros espacios de participación tienen que garantizar la representación de la comunidad educativa, asegurando su participación en la forma de decisiones en favor del bienestar de nuestros estudiantes y de su desarrollo o en el desarrollo de los aprendizajes de los mismos. ¿Cuándo tenemos que hacer? A lo largo de todo el año. A lo largo, no solo al inicio, sino durante, hasta cerrar el año lectivo 2025, porque estamos avisorando para el año que viene. Vamos a tener una fase de implementación de la gestión escolar con mirada o atención a la diversidad. Tenemos diferentes, características, necesidades, condiciones, contextos donde se ubican nuestros estudiantes. Algunos, por ejemplo, están en la selva, otro en la sierra, otro en la costa, y cada quien tiene una necesidad diferente de territorio. Entonces, ¿cómo yo atiendo? ¿Qué hago? ¿Cómo veo? ¿Dónde lo plasmo? En los instrumentos de gestión, porque ahí parte el diagnóstico, ¿cierto? ¿Quiénes deben trabajar los comités de gestión? Debe trabajar el CONEI, el SAE, el Servicio de Atención, por ejemplo, el SANE también. Debe trabajar aquí la red de aliados, etcétera, pero mínimamente nuestros 3 comités de gestión escolar, el de condiciones operativas, el de bienestar, el de gestión pedagógica. ¿Cuándo? En las semanas lectivas y también en las semanas de gestión escolar. Cuando hablamos de nuestra calendarización del año,
el lunes 17 de marzo se van a empezar las clases a nivel del Perú. Entonces, nuestro año lectivo 2015 va a estar conformado por 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión que van a estar distribuidas en bloques alternos. Y aquí tenemos las fechas. Ustedes lo van a poder leer con detenimiento para que hagan su planificación, su calendarización. Observamos entonces, ya está organizado todo el año 2025. Entonces, la calendarización tiene el propósito de organizar el año escolar para el logro de las metas propuestas. ¿Hay criterios mínimos para ser cumplidos por la IE? Sí. Por ejemplo, acá nos pide dos cosas: considerar los feriados nacionales y los días no laborables. Se está confundiendo mucho. El día feriado es aquel número o numeral que está digitado de color rojo en el almanaque. Y ahí sí, con derecho puedes descansar, no va a haber clases. Mientras los feriados no laborables compensables, quiere decir que lo puedes tomar para un descanso, pero de acuerdo a norma ley, tienes que recuperar dentro del mes la misma cantidad de jornada. Entonces, si tú te tomas un viernes, tendrías que recuperar un sábado o un domingo. O para el nivel inicial no se da este tipo de recuperación porque la jornada es diferente. No podrías recuperar un día recreo, al día siguiente jaliwarma, al otro día en el juego libre, etc. Esto funciona en el nivel primario, secundario, ¿no? Entonces, nosotros como institución educativa debemos de garantizar el desarrollo de al menos 160 días lectivos, que en el nivel inicial equivale a 900 horas mínimas, nivel primario mucho más, 1000, 1100 y secundario 1200, dependiendo si son GER o si son GEC. Entonces, hermanos, maestros, líderes pedagógicos, tenemos que tener un trabajo muy organizado, trabajar, apostar por el desarrollo de los procesos pedagógicos, organizar las carpetas del director, de los docentes, si vamos a tener refuerzo escolar, si vamos a tener recuperación, organicémoslo con tiempo. También fomentemos el trabajo colegiado de nuestros maestros y consideremos el trabajo articulado con las familias. El año lectivo 2025 va a tener 3 momentos: el inicio del año, el desarrollo del año, como el cierre del año. Sabemos que se hace al inicio del año escolar, organizamos todo lo que es las matrículas, organizamos también y garantizamos la continuidad de nuestros estudiantes para garantizar sus aprendizajes. Tenemos también el gran reto de velar por la culminación adecuada de nuestros estudiantes, el registro oportuno del nivel alcanzado, la gran tarea de ingresar al CIAGIE, las notas, trabajar también de manera articulada con el CONEI, con el Comité de Gestión Escolar, que ya los mencioné, que son 3, con el SAEI, que es el Servicio de Apoyo Educativo Interno, etcétera, etcétera. Aquí el CAE también tiene gran responsabilidad. Sabemos que el CAE fenece el 2024 y están haciendo el Mikuiwasi, o Comiendo como en Casa, que es el nuevo programa muy similar al Jaliwarma. Entonces, tenemos mucha responsabilidad, no solo como líderes, sino también la UGEL y la DREG. No olvidemos, la norma técnica nos está exhortando a trabajar de manera colegiada, la planificación, evaluación curricular, etcétera. Entonces, hermanos maestros, que Dios bendiga grandemente nuestra gran labor de líderes pedagógicos. Apoyémonos también los brigadistas de la comunidad educativa, seamos previsores de los riesgos antrópicos, de los riesgos naturales, brindemos una acogida y una adaptación, garanticemos por ese tránsito seguro pertinente a cada edad y característica de nuestros estudiantes. Aseguremos que ellos se integren tanto de manera grupal como colectiva o institucional, ¿no? Garanticemos el buen inicio del año escolar, garanticemos que este primer día realicen actividades de acogida, de adaptación que estén planificadas previamente. Entonces, fomentemos ese clima agradable de buen trato para
hacer que nuestros jóvenes, niños y señoritas logren su permanencia y se puedan promover las competencias. Tenemos aquí el desarrollo del año escolar que les he explicado ampliamente. Bien, hermanos maestros, a nombre de la corporación ADNILS, a nombre de nuestro gerente general, el licenciado Joven Valdés, y todo el staff que apuesta por cada uno de nosotros, les expresamos los agradecimientos sinceros, de verdad. Esas felicitaciones, los aplausos para ustedes, y seguimos sembrando las semillas de las más altas expectativas y pedimos a Dios que los acompañe grandemente en la hermosa tarea de liderazgo pedagógico. Los espero a las 10:30 en el momento de la clausura. Recuerden, habrá premios, sorpresas. Muchísimas gracias también por los aplausos, por los corazoncitos. Igual para ustedes, lo mejor conmigo. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos en el momento de la clausura. Muchísimas gracias también por los aplausos. Que Dios los bendiga. Hasta luego.